¿Por qué a nuestra mayor debilidad la llamamos talón de Aquiles? Te lo cuento ahora mismo. Pero antes, prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate. ¿Qué se viene chismecito mitológico de la muerte de Aquiles? Ha llegado el momento. Aquiles había vencido a Héctor, a las Amazonas y a Memnón y los etíopes. Y ahora solo le quedaba entrar en Troya y acabar con esa maldita ciudad. Maldita ciudad, en sus palabras, ¿eh? Yo no me quiero meter con los troyanos. A ojos de los troyanos, Aquiles era invencible, o sea, era prácticamente un dios, porque es que no había manera de acabar con él, o sea, ni de romperle una uña había manera. Y el único que había estado más cerca había sido Memnón, que os lo conté en el chisme anterior, que era ese que también era el rey etíope, que también era semidios prácticamente, ¿no? Que su madre era inmortal, como la madre de Aquiles. Y era como, vale, o sea, Memnón es el único que pudo acabar con él, pero es que hasta Aquiles se cargó a Memnón, entonces era como, vale, pues ya está, ya no hay nada más que podamos hacer, pensaban los troyanos, ¿no? Y Aquiles estaba viniendo hacia las puertas de la muralla de su ciudad con toda la tropa para derrumbar esa ciudad y reducirla a polvo, y es que los troyanos estaban en plan, bueno, es que no... ¿Qué hago? Y tú dirás, bueno, pues que se rindan y supliquen clemencia, pero es que para clemencia Aquiles es que no sabía lo que era en plan, clemencia, ¿eso qué es? Eso se come. Además, que es que los griegos tenían tantos prisioneros que es que ya no sabían ni qué hacer con ellos. Si te encontrabas a Aquiles de frente y tú decías, no, por favor, no me pegues, te desayunaba vivo. Además, que algo que te convierte o que te puede convertir en un héroe es morir luchando, ¿no? Defendiendo lo tuyo, que en este caso era pues su ciudad, Troya, y eso era la puerta para entrar en los Campos Elíseos, que era como el sitio del inframundo dedicado a los héroes, ¿no? Los guerreros querían ir a ese sitio. Hay que aclarar también que no era un billete seguro, no era un pase seguro, pero les valía la pena correr ese riesgo, así que cuando les vino Aquiles y todos los demás, pues decidieron luchar con todas sus fuerzas, las pocas que le quedaban. Obviamente no eran rival para Aquiles, y Aquiles pues bueno, se los fue cargando a todos. Pero encima, en lo alto de las murallas, estaba París, sí, el que había provocado todo este merdé de la guerra de Troya, por secuestrar a Helena. Y estaba allí con su arco y una flecha, intentando a ver si pues podía darle a Aquiles, ¿no? A ver si le podía, bueno, a herir, ni que fuera, pero era imposible, porque Aquiles, que lo llamaban el de los pies ligeros, pues era, bueno, era fly like a butterfly, sting like a bee, ¿no? Como decía el Muhammad Ali, pues era un poco ese rollo, y no había manera de tenerlo pues a la vista, ¿no? Además, París también corría el riesgo de dar a uno de los suyos, porque se ponían delante, obviamente no estaban dejándole paso a la flecha de París, ¿no? No estaban pendientes de eso, estaban pendientes de intentar herir como pudiesen a Aquiles, ¿no? Pero bueno, pues no podían, estaban en medio, París no tenía margen para poder dar a Aquiles, y estaba todo el rato así, con la flechita, en plan, por aquí no, pero en un momento dado, un segundito de nada, Aquiles estuvo visible para pues el recorrido de la flecha de París, y París no se lo pensó, lo vio y soltó la flecha, rezando para que le diera pues a algún sitio del cuerpo de Aquiles. Es que aunque le diera la armadura, es que ya estaría satisfecho, porque ya era algo de, por favor, que es que quiero ni que sea tocarlo así y tambalearlo un poco, pero era imposible darle, porque, o sea, ese segundo era mucho menos tiempo del que iba a tardar la flecha en llegar hasta él, ¿no? No había ninguna manera física de que pudiera esa flecha tocar algún sitio del cuerpo de Aquiles, a no ser que algún dios interviniera. Algo que no os he contado es que cuando pasaron esos 10 años de la guerra de Troya, os hablo de antes de esto, que estaban los dos bandos cansadísimos porque ninguno de los dos caía, ¿no? Era un empate horrible, que es que estaban deseando tanto el uno como el otro caer porque estaban hartos ya de estar allí. Pues hubo una profecía que decía que si el hijo pequeño de Príamo y Hécuba, rey y reina de Troya, vivía hasta los 20 años,
Troya nunca caería. Este hijo pequeño se llamaba Troilo, y cuando se enteraron de esta profecía, aún era adolescente. Pero esta profecía solo la sabían los padres de Troilo. Los griegos no tenían ni puñetera idea. Pero, como ya os he dicho muchas veces, en la guerra de Troya no solo participaban los humanos de un bando y los humanos del otro, también participaban los dioses y diosas del Olimpo. Y Atenea, que quería que los griegos ganaran sí o sí, pues tenía su oído de chismosa divina en todas partes y se enteró de esta profecía. Y le faltó tiempo para ir a decírselo a Aquiles. Y como era de esperar, pues un día Aquiles decidió ir a por este chico, a por Troilo, y se lo encontró junto con su hermana, otra hija de los reyes de Troya, Políxene, y al verlo, pues huyeron corriendo de él, pero claro, Aquiles era rapidísimo y lo primero que encontraron para esconderse, tanto Troilo como Políxene, fue pues un templo del dios Apolo. Y se metieron corriendo allí porque, claro, allí Aquiles pues no podía matarlos, porque si los mataba pues tendría algún que otro problemilla con el dios Apolo, porque si no estaría profanando su templo, y eso era una falta de respeto gravísima hacia un dios. Pero a Aquiles le importó más bien poquísimo, porque pilló a ese chaval y lo dejó sin cabeza. Es que Aquiles tenía una sangre tan fría que es que yo creo que ni sudaba, o sea, para él los veranos y los inviernos eran lo mismo. Pero a la hermana Políxene pues la dejó irse, no por clemencia, sino porque no tenía por qué matarle y tampoco pues suponía una amenaza, sin más. O sea, y claro, Apolo, si ya de por sí estaba del bando de los troyanos, aquí pues eso ya se convirtió en algo personal de él hacia Aquiles. ¿Y cuál era una de las habilidades especiales del dios Apolo? Exacto, el tiro con arco. Y se decía que cuando un guerrero disparaba una flecha y esa flecha daba pues en su objetivo, pues se decía que Apolo había guiado su flecha. Y efectivamente, la flecha que disparó Paris la guió Apolo y le dio en todo el talón izquierdo de Aquiles. Exacto, el talón que Tetis, la madre de Aquiles, había sujetado cuando le metió en el río Estigia para convertirlo en inmortal, dejándolo así completamente vulnerable en esa zona, en el talón izquierdo. No fue una muerte instantánea, ni muchísimo menos. En lo que Aquiles cayó al suelo, ya había matado a 3 más que habían ido a por él, porque claro, Paris estaba celebrando que había dado a Aquiles y todos los troyanos se lanzaron como buitres hacia él para intentar de algún modo formar parte de su muerte, ¿no? En plan, no, quiero decir que yo he formado parte de la muerte de Aquiles, quiero apuñalarlo yo también, quiero hacerle daño, ¿no? Pero todo el que se acercaba acababa muriendo, porque hasta Aquiles desde el suelo los mataba a todos. Y seguramente estéis pensando, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se va a morir Aquiles de una herida de flecha en el talón? O sea, es que no me muero ni yo. ¿Qué me estás contando, Paul? Ya, pero es que esas flechas estaban envenenadas. Si ya era suficientemente arriesgado dispararle una flecha a Aquiles, porque como te pillara, te iba a convertir en cenizas, pues París se quería asegurar de que al menos que si le daba, que fuera con una que estuviera envenenada, porque así sería la última vez en la que Aquiles pues sería visto con vida. Y así fue, porque el veneno de esa flecha entró rápidamente en la sangre del héroe. Y llegó un momento en el que pues no se podía defender ya más de los troyanos que le estaban atacando. Pero antes de que le hicieran más daño, Áyax, el héroe Áyax, que por si no os acordáis era una mole, o sea, era un tío enorme, altísimo, parecía un gigante, se abalanzó encima de los que estaban allí intentando herir al cuerpo de Aquiles y los tiró como quien rebusca en el cajón de los calcetines. Pues así salieron volando los troyanos y consiguió recuperar el cuerpo de Aquiles y librarse de los que estaban por ahí cerca. Y también otros griegos pues se acercaron y estaban de algún modo protegiendo a Áyax para que pudiera avanzar con el cuerpo de su héroe, de su líder, que bueno, el líder era Agamenón, pero su líder como tal era realmente, su inspiración era Aquiles, ¿no? Pero París
que estaba, pues seguía observando desde lo alto de la muralla, vio que tenía una oportunidad de oro de poder acabar no solo con la vida de Aquiles, sino también con la vida de Áyax, que era otro héroe importantísimo, ¿no? Y dijo, venga, va, o todo o nada. Y le empezó a disparar también flechas a Áyax, pero no consiguió darle. Al menos aquí a Apolo, pues no le ayudó. Y yo creo que aquí París se dio cuenta de que si había conseguido dar a Aquiles había sido gracias a él. Porque si no, que a ver, o sea, París era muy buen arquero, pero no era infalible. Total, que cuando Áyax vio que una flecha le pasó rozando como el cuerpo y alzó la vista y vio a París allí en plan con su arco y sus flechitas, agarró una roca del tamaño de mi cabeza que tenía por ahí cerca y se la lanzó a París, que le rebotó en toda la cabeza y lo dejó tumbado en el suelo, o sea, lo puso a dormir. No murió, pero sí que lo dejó inconsciente. Y finalmente, pues Áyax pudo llevarse el cuerpo sin vida de Aquiles hasta su campamento. Y como os podéis imaginar, todos le lloraron lo que no está escrito. O sea, era un drama, una tragedia. O sea, habían perdido no solo a su héroe, sino a una persona que les podía llevar al final de esta guerra. O sea, sin él no iban a poder ganar. Y había llegado a un punto en el que si ganaban los troyanos, ellos ya no iban a ser perdonados, porque la cosa había ido demasiado lejos. O sea, se los iban a cargar a todos, pero es que a todos. Y es normal, porque, o sea, cuando un grupo pierde a su Aquiles, se siente perdido, como cuando las amazonas perdieron a su reina Pentesilea o los etíopes perdieron a su rey Memnón. Pero cuando se pierde este ídolo, ¿no? Esta figura tan claramente superior al resto, los demás no les queda otra que resurgir de este empequeñecimiento que había provocado tener a ese líder en un altar tan elevado, a no ser que prefieras huir, que también es una vía, y oye, muy lícita, o sea, está ok, pero los griegos querían eso, no. Ni de coña. La historia de Aquiles nos enseña varias cosas. Entre ellas está su talón, ¿no? Ese punto débil que todo el mundo cree que no existe en Aquiles, ¿no? Y lo que nos enseña es que hasta el que parece más invencible o infalible en cualquier ámbito, no solo en algo físico, sino también en algo intelectual, lo que sea, pues hasta tiene su punto débil. Por mucho que no lo veas, por mucho que no lo conozcas, está allí, porque al fin y al cabo es un mortal más, es un ser humano más, como tú y yo, como cualquiera. Y quizás lo que para mí es más importante de la historia de Aquiles es que la gloria, y más si es eterna, tiene un precio. En el caso de Aquiles, el precio fue tener una vida corta y con mucho sufrimiento, cuando él podía haber tenido una vida larga, feliz y no ser recordado, pero poder sentir lo que es la felicidad. Pero aun pudiendo escoger, eligió la vida corta, pero con una gloria que aún hoy en día pues nos hace recordarlo. Pero, ¿valió la pena? Hasta aquí el chisme de hoy, espero que os haya gustado. No sé si os habéis podido fijar, pero estoy grabando con una cámara nueva, ¿vale? A ver qué tal se ve. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo a mis vídeos, a mis libros, Hades, el dios menos malo, y Hércules, el héroe que no quiso serlo, que podéis leer en formato físico en España y en formato digital y en audiolibro narrado por mí estéis donde estéis. Y Hades, libro de Hades, sale este 15 de febrero en México en formato físico. Así que en cuanto suba esto, creo que faltarán 2 días. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. ¡Cuídense! Y que tengan un buen día.